Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, gracias porque tú eres fiel, tú eres Rey eterno, tú eres poderoso, eres soberano. Señor, y podemos descansar en que tú cumples tus promesas. Señor, podemos descansar en que tú eres Dios, que tiene control de todas las cosas. Y que, Señor, tú proveerás para nuestras necesidades conforme a tu voluntad. Te damos toda la honra y la gloria por eso, Señor. Señor, por favor, llénanos con la llenura de tu Espíritu Santo. Que, Señor, lo que vayamos a estudiar y vayamos estudiando el día de hoy, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, ministrando nuestros corazones, Señor, y nuestro entendimiento. Y ponemos ese tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Muy bien, después de haber tenido la pausa en Semana Santa, ¿verdad?, donde estuvimos viendo acerca de Isaías 53, también vimos acerca del ministerio de Jesús, vimos acerca de su muerte, resurrección, lo que todo esto representa para el creyente. Vamos a retomar hoy ahora con el libro de Romanos, que es el libro que estamos estudiando. Entonces, estamos en la sección de este libro que abarca capítulo 9, 10 y 11, en donde Pablo está hablándole a los judíos de la iglesia en Roma, recordándoles los beneficios, privilegios que Dios le ha dado a la nación de Israel, porque a través de ellos es que Dios se ha manifestado, se ha dado a conocer, les ha dado la ley y también les ha dado pactos y promesas. Y por eso Pablo les está recordando primero que ellos tenían todos estos beneficios, pero que a pesar de todos estos beneficios no tenían garantizada su salvación por su descendencia, por su etnia, sino que a través de todos esos privilegios Él se los dio para que conocieran que el único camino a salvación era a través de Jesucristo. Y luego de esto, Pablo les hace entender de que a pesar de que la mayoría han rechazado a Jesús, siempre ha habido un remanente, una pequeña porción comparado con toda la población judía de Israel, la cual Dios ha apartado, la cual Dios ha ministrado y ha cumplido sus promesas. Entonces, Pablo les está dando a entender a los judíos que a pesar de que, aunque sea solo la minoría la que ha puesto su fe en Jesucristo, esto no quiere decir que Dios ya ha rechazado a Israel o que Dios ya ha apartado a Israel de sus promesas. Teniendo esto claro, esto le está dando esperanza al pueblo judío, a los judíos cristianos, de que su nación aún sigue perteneciendo y sigue siendo parte del plan de Dios de salvación. Sigue siendo parte del plan de Dios soberano, el cual continuará y continúa actualmente y va a continuar cumpliéndose sus promesas para este pueblo, tanto nacionalmente como espiritualmente. Entonces, después de esto, Pablo ahora en capítulo 11 está aclarándoles a los judíos y está poniendo su vida como testimonio de que Dios sigue siendo fiel con su nación, porque lo ha alcanzado a Él y lo ha usado para difundir el evangelio de salvación a otras naciones, a los gentiles, a los no judíos, los cuales han respondido mayoritariamente en comparación con el pueblo de Israel. Porque recordemos, los gentiles, los no judíos o el resto del mundo caminaba en sus razonamientos, sin esperanza, consumidos y esclavizados completamente por el pecado. Pero al encontrar esperanza en Jesús, en el evangelio que Pablo y los apóstoles y los discípulos difundieron alrededor del mundo, comenzamos a poner nuestra fe en Jesús hasta nuestros días. Y así seguirá siendo. Ahora, la siguiente sección, Pablo le va a continuar hablando a los gentiles, pero dejándoles claro que nuestra fe no nos hace más que el pueblo judío.
Nuestra fe no nos hace más que el resto del mundo, que aquellos que no han creído y no han puesto su fe en Jesús. Y vamos a retomar entonces a partir del versículo 13, capítulo 11 de Romanos, versículo 13, dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Recordemos, Pablo ha sido enviado por Dios hacia los gentiles. Ha tenido un llamado y él está honrando este llamado, enseñándoles la doctrina de salvación, las escrituras. Pero también recordemos que Pablo, primeramente, cada ciudad donde iba, visitaba primero la sinagoga para exponer las escrituras. Él tomaba el Antiguo Testamento, el Tanaj y la Torá de los judíos, y a través de ella repasaba y les enseñaba las escrituras para que ellos vieran que toda la enseñanza apuntaba a Jesús. Y solo una minoría de la sinagoga, solo una minoría de estos judíos ponía su fe en Jesús. Luego de esto, Pablo continuaba su ministerio enseñando las escrituras, el evangelio de salvación propiamente a los gentiles, porque ellos no tenían ninguna base bíblica, profética, del Antiguo Testamento, las escrituras, no tenían ningún conocimiento. Y Pablo entonces continuaba enseñándoles el evangelio de salvación. Entonces, él ha honrado su ministerio. Versículo 14 dice: por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque la primicia de salvación Pablo la mostraba a los judíos primeramente, con tal de que ellos escucharan la verdad. Y al no ser bienvenido, al ser rechazado, continuaba entonces con los gentiles. Y cuando los judíos veían que los gentiles venían y ponían su fe en el Mesías judío, entonces había una repulsión y una persecución en contra de Pablo y en contra de todos aquellos que ponían su fe en Jesús. Pero Pablo lo hacía con el mismo propósito y plan con el que Dios lo hizo: extenderles la gracia de salvación a los gentiles, para provocar a su pueblo a una respuesta. La respuesta de poner su fe en Jesús, en su Hijo. Continuamos, versículo 15. Porque si su exclusión, hablando de los judíos, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Pablo está hablando acerca de la bendición y la maravilla de bendición que hubo para el mundo, el hecho de que los judíos rechazaran al Mesías, no porque no estuviésemos dentro del plan de Dios, pero el hecho de que ellos hayan rechazado a Jesús y comenzaron una persecución a la iglesia en Jerusalén en los tiempos de la iglesia primitiva, esto provocó un aceleramiento de la difusión del evangelio a otras regiones gentiles. Y si la fe de pocos produjo este efecto que ha llegado a todo el mundo, ¿cuánto más maravilloso será si todo el pueblo de Israel pone su corazón o vuelve su corazón a Jesucristo? Sería algo inimaginable. El hecho de que todo el pueblo de Israel ponga su fe en Jesús, el impacto que eso traería a todo el mundo, es algo que no podríamos imaginar. Porque si solo un remanente Dios usó para difundir su evangelio y ha impactado a tal manera hasta nuestros tiempos, el punto de Pablo es cuánto más será el momento en el que Dios traiga vida al pueblo judío y los traiga a vida eterna, a salvación. Ahora, cuando Pablo en esta última frase, en esta pregunta, dice, versículo 15, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Esta frase a lo que Pablo está haciendo referencia probablemente es a lo que dice el profeta Ezequiel en capítulo 37, versículo 11. Rápidamente, Ezequiel tiene una visión por parte de Dios.
es un valle de huesos secos. Dios guía a Ezequiel a profetizar, a hablar a esos huesos que vivan, y comienzan los huesos a juntarse, hueso con su hueso, comienza a brotar carne, tendones a esos cuerpos, y están en pie. Y entonces es cuando el Espíritu de Dios sopla los cuatro vientos, trayéndolos a vida. Esto fue una visión que representa la futura restauración de Israel. Entonces Pablo está viendo hacia ahí, hacia el futuro, el momento en el que en los últimos tiempos Dios restaurará a la nación de Israel y soplará aliento de vida, de su espíritu para salvación, en donde ya no va a ser el remanente, sino que va a ser la nación entera, poniendo su fe en Jesucristo. Y Pablo está apuntando ahí. Qué maravilloso lo que Dios ha hecho a través de este remanente, pero cuánto más cuando todo el pueblo vuelque su corazón al Señor. Versículo 16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Cuando habla acerca de las primicias, está hablando del inicio de la nación de Israel, cómo fue fundamentada. Y recordamos, básicamente, las promesas fueron dadas a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Entonces, si ellos fueron los que recibieron las promesas y ellos creyeron en fe que Dios iba a cumplir con cada una de sus palabras, esto también iba a ser transmitido, iba a ser heredado a toda su descendencia, o sea, el resto de la nación de Israel. Por lo tanto, dice, nuevamente, está aludiendo a lo mismo, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero estas ramas no solo está hablando acerca del pueblo judío, sino también acerca de las ramas que vamos a ver, van a ser injertadas. O sea, la raíz va a alimentar a todos aquellos que vayan a pertenecer al olivo, al buen olivo, dice la Escritura, que es Israel. Vamos a continuar entonces, versículo 17, dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, está refiriéndose a los no judíos, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Muy bien. Pablo está hablando de un buen olivo que se está refiriendo básicamente a la manera en la que Dios ha usado a la nación de Israel, a la cual le ha dado las promesas, los pactos, no solo nacionales, sino también espirituales. Y tenemos que comprender que a nosotros, no judíos, gentiles, lo que nos alcanzan son las promesas espirituales, porque esto nos hace ser descendientes de Abraham según nuestra fe. Y eso es a lo que está aludiendo Pablo. Las ramas que han sido desgajadas son todos aquellos judíos que no han puesto su fe en Jesucristo, que no han creído en Él. Y por lo tanto han rechazado su fe en Jesús, han rechazado su fe básicamente en Dios, porque esa ha sido su voluntad. Y nosotros, los gentiles que hemos sido alcanzados por la gracia, misericordia de Dios, entonces hemos sido injertados. La manera en la que normalmente se hace este proceso es cortar una parte del tronco y poner y amarrar una rama ahí hasta el momento en el que la misma savia del tronco comienza a absorber a esta rama, hasta el punto en donde la rama comienza a nutrirse de la raíz y de todos los nutrientes del tronco.
Entonces, es esta misma imagen a nivel espiritual de lo que estamos hablando. Nosotros ahora hemos sido hechos parte de la promesa. Hemos sido involucrados dentro del plan de salvación de Dios. Y como tal, estamos adquiriendo, estamos absorbiendo las bendiciones y las promesas espirituales que Dios ha dado a su nación. Ahora, el hecho de que estemos absorbiendo toda esta herencia espiritual, recordemos anteriormente, en capítulos anteriores, Pablo habla de que ahora somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, de toda la bendición espiritual. Ahora, el hecho de que nosotros estemos gozando de todos estos privilegios y beneficios por parte del Señor, esto no nos hace más que el pueblo de Israel. No podemos jactarnos de que, entonces como lo crucificaron, ahora entonces van a pagar el precio de su sufrimiento, etc. No podemos hacer esto. Más bien deberíamos de estar orando e intercediendo por todos aquellos en el pueblo de Israel, el pueblo judío que aún no ha dado el paso de fe a poner su fe en Jesús. Deberíamos de estar intercediendo por ellos. Porque es gracias a lo que Dios ha hecho a través de esta nación que hoy podemos tener las Escrituras, que hoy podemos tener acceso a la salvación, a la justificación, gracias a que Dios ha usado en su soberana voluntad a este pueblo. Versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. O sea, nosotros no venimos a reemplazar. Nosotros no venimos a reemplazar a Israel. Y todo aquel que piense que ahora todos somos Israel, es mentira, es un engaño, no es así. Dios y Jesús en los evangelios habla que de dos pueblos hizo uno. El pueblo de Dios, el pueblo espiritual de Dios. Entonces, los gentiles no hemos sido salvos para reemplazar lo que Dios ha querido hacer a través de la nación de Israel. No es que somos injertados donde Dios ha quitado esas otras ramas que no han creído en Él. No, en algún lugar en el tronco el Señor nos ha injertado ahí y ha tenido que quitar de las bendiciones espirituales a todos aquellos que no han creído en Él por su incredulidad. Pero eso no nos hace más. Nosotros ha sido por la gracia, a ellos por la promesa, a nosotros por la gracia. Al fin y al cabo, la gracia nos alcanza a ellos también. Pero tenemos que tener eso claro, y es lo que Pablo está aclarándole a los gentiles, porque recordemos, la iglesia en Roma era dominada para ese tiempo ya mayoritariamente por gentiles que por judíos. Entonces dice, versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Tenemos que temer. Y ese temor es reconocer de que ha sido por la gracia de Dios que Él nos ha alcanzado para salvación. No es por merecimientos, ni porque hayamos sido buenas personas. Es por la fe que hemos puesto en el Señor. Y esto es por gracia. Gracia sobreabundante que nos ha alcanzado. Versículo 21. Y comienza Pablo la advertencia. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, o sea, al pueblo de Israel, a ti tampoco te perdonará. Si nosotros también comenzamos a ser incrédulos de las bendiciones espirituales que tiene Dios para nosotros. Versículo 22. Mira pues la bondad y severidad de Dios.
la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Y tenemos un balance. Pablo está haciendo un balance entre la bondad de Dios y la severidad de Dios. Dios es estricto con aquellos que no han creído. Es estricto con aquellos que han abortado su fe en Jesús. Con aquellos que no creen en su palabra, Dios es estricto. Pero es bondadoso con todos aquellos que han puesto su fe en sus palabras, que dictan que Jesús es el Hijo de Dios. Y su bondad permanece. Pero escuchemos la siguiente parte, la siguiente sección de este versículo 22. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. O sea, hay que permanecer, hay que alimentarnos, hay que creer. Permanecer es algo, nos habla de continuidad en la fe. Porque de lo contrario, dice el final del versículo 22, pues de otra manera tú también serás cortado. Esto es fuerte. Es una advertencia que Pablo le está dando a la iglesia. Aquellas ramas, aquellos judíos que no están absorbiendo, que no están siendo parte, no están disfrutando de las bendiciones espirituales, de las promesas de Dios para su pueblo, no lo hacen porque no han creído en Jesucristo. Y por lo tanto no han creído en la palabra de Dios. Han creído en parte, pero no han creído totalmente en que la palabra de Dios es infalible. De igual manera, por eso Él ha sido severo con ellos. Entonces el punto es la incredulidad. Ahora, hay personas que han sido injertadas, que en el camino se pueden desviar. Y su fe en Jesucristo, en toda la palabra de Dios, puede comenzar a desenfocarse. Y es peligroso. Es peligroso, y posiblemente Pablo, hacia donde se está dirigiendo, o hacia donde está dirigiendo ese tema, es hacia la apostasía. La apostasía se estaba dando desde aquel momento, desde los tiempos después de Jesús. La apostasía, lo que significa esta palabra, es rebelión o también abandono de la fe. Y según comentaristas, hay dos categorías en las que principalmente se desarrolla la apostasía. La primera es el abandono de las doctrinas fundamentales y las verdades de la Biblia. O sea, personas que comienzan a tomar la Biblia y comienzan a malinterpretarla, a manipularla para poder influenciar a su beneficio a la iglesia. Comienzan a manipular al pueblo, jugando con su fe, interpretando y aplicando cosas que no son lo que dice la palabra de Dios realmente, y comienzan a reemplazar la verdad bíblica por mentiras engañosas y la pintan de verdad. ¿Sabe? Y esta categoría es muy peligrosa porque es sigilosa. Hay veces que hay que verla un poco con lupa, porque a veces no es tan evidente. Y esto nos habla de la necesidad que tenemos de leer la palabra de Dios. No depender de lo que dice el pastor, no depender de lo que nos diga una persona, o que alguien dijo que tuvo una visión, un sueño. No depender de nada de eso, sino venir directamente a la palabra de Dios, y que sea el Espíritu Santo quien ministre nuestro corazón, que nos guíe a toda verdad. Y es peligroso, ¿sabe? Porque hay congregaciones grandes que han influenciado de una mala manera sobre el pueblo y han manchado el nombre de la iglesia, han manchado el nombre del Señor.
Ahora, esto se había estado moviendo en el tiempo de la primera iglesia. Por eso es que primera, segunda, tercera de Juan hablan acerca de que muchos eran de nosotros, salieron de entre nosotros, o sea, de entre la iglesia, pero no pertenecían realmente a la iglesia porque se desviaron completamente a sus razonamientos usando la palabra de Dios. La carta de Judas también habla acerca de esta misma influencia. Y el claro ejemplo, Satanás, recordemos, en el jardín del Edén, tomó la verdad de Dios, la manipuló para engañar a la mujer. Es exactamente el mismo efecto que está, el cual puede hacer caer a muchos si no vamos directamente a la fuente, a la palabra de Dios. Entonces, esta es una de las categorías en donde si te desvías y no permaneces en la verdad, no permaneces en la bondad de Dios, tú también puedes ser cortado. Porque eso es incredulidad. No estás creyendo en que la palabra de Dios es verdaderamente infalible y está completa. La otra categoría es más evidente. Es la total renuncia a la fe cristiana. Esto se traduce en un abandono total a Cristo. Hay personas que vienen a la iglesia y sí entregan su vida al Señor, hacen su oración de fe, pero de un pronto a otro en el camino su vida da un giro completamente y ahora dicen que son gnósticos, que son ateos, que no creen en Cristo, o se vuelven hacia otras religiones que desfiguran completamente el sentido de que Jesús es el verdadero Hijo de Dios y que es el único camino por el cual puede haber salvación. Entonces, esta es la otra que es más evidente, es la otra categoría. Pero regresando entonces a nuestro texto, Pablo está alertando de que hay un peligro y por lo tanto hay que estar anuentes, hay que estar atentos y poder venir a la palabra de Dios, poder comprender lo que dice la palabra de Dios. Porque hay un peligro latente. Continuamos en versículo 23. Antes de continuar, vamos a ir a Juan capítulo 15, porque la clave es permanecer. Y Jesús expone esta idea y la desarrolla de una muy buena manera. Juan capítulo 15, versículo 4 y 5 nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es muy claro. En el momento que un creyente, un pastor, un líder se separa y comienza a separarse del Señor y no se mantiene apegado a Él, a su palabra, a una relación profunda con Él, comienza entonces una decadencia en su vida espiritual. Y esto es peligroso, porque puede llevarlos a endurecer su corazón y llenarlos de tanto orgullo y de incredulidad que pueden abortar su fe. Y esto no solamente es un efecto personal, puede influenciar en otros también. Y hay que tener mucho cuidado. Por eso, abro un paréntesis y también un anuncio, una invitación. Oren por su pastor. Oremos por otros pastores de nuestra ciudad, porque los líderes espirituales que el Señor ha colocado en cada iglesia están expuestos a eso, a la falsa doctrina.
a la manipulación. Pero, ¿saben? Vamos a leer versículo 23, porque hay esperanza. Hay tiempo aún para arrepentimiento. Versículo 23 dice: y aún ellos, hablando de los judíos que han sido desgajados, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, Dios es tan grande en su misericordia que les da la oportunidad de que sus corazones haya arrepentimiento y vuelvan nuevamente su corazón al Señor. Hay oportunidad para ellos. Y por eso Pablo está haciendo este anuncio de recordar la promesa de Dios para el pueblo de Israel, de que serán restaurados, porque tendrán chance hasta el último momento para volver su corazón al Señor. Versículo 24 dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es el olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Básicamente, Pablo le está diciendo a los gentiles: si ustedes que no tenían parte dentro de la bendición espiritual de salvación, Dios les ha extendido gracia y tanta misericordia para que ahora puedan disfrutar de salvación, cuánto más estos, que también Dios les va a extender la gracia y la misericordia, los del pueblo judío, para que vuelvan su corazón al Señor. Hay tiempo. Y nuestra parte es interceder por ellos. Interceder no solamente por el pueblo judío, interceder por todos los que están en nuestra comunidad. Porque aún tienen chance de volver su corazón al Señor antes de que sea tarde. La única manera, el único camino es Jesucristo. Solo Él. Solo Él. Y el único que puede traer convicción y arrepentimiento es el Espíritu Santo. Estamos hablando de que no se trata de ir y tener una discusión teológica con otra persona, sino de exponer la verdad y luego orar por ellos para que Dios traiga convicción y arrepentimiento a sus corazones para transformación. Hay un peligro latente, todos estamos expuestos, por eso necesitamos permanecer continuos, alimentándonos de la palabra de Dios, que la palabra pura es lo que nos alimenta. Él es el pan de vida que nos ha dejado para alimentarnos. Y si nos alimentamos bien y permanecemos en Él, entonces podemos llevar fruto. Y este fruto va a permanecer. Pero necesitamos permanecer para no peligrar de caer de la sana enseñanza de nuestro Señor. Hermanos, el plan de Dios para Israel continúa y continuará a pesar de cualquier cosa. Dios es soberano y su palabra se cumplirá. No depende de las obras, no depende de la fe, depende de sí mismo, porque Él dijo que se cumpliría. Y Él es Dios, soberano y poderoso. ¿Quién va a criticar la misericordia y la gracia que Dios nos ha dado, que Dios le da al pueblo de Israel? Nadie puede criticarla, porque eso es parte de su plan soberano, traer salvación para todos, para todo aquel que crea en su Hijo. En Juan capítulo 10, versículo 6, el Señor dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Es la misma situación de la cual Pablo está hablando. El Señor traerá otro redil, y ese otro redil, ¿sabe quiénes son? Usted y yo, que no somos judíos. Y el Señor nos ha llamado para salvación,
para ahora hacer un solo rebaño. Entonces, nuestra parte es buscar permanecer fieles a su rebaño y quitar todo aquello que quiera estorbar nuestra fe para cuidarnos en salud de no ceder ante el mal, ante la falsedad, ante el engaño. Permanecer fieles a Él. Y hermanos, al final la misericordia de Dios es tan grande, su favor, su salvación es tan grande que pueden alcanzar a cualquiera que le ha negado. Pueden alcanzar a cualquier persona que ha abandonado su fe. A toda aquella persona que ha abandonado la verdad de lo que la palabra de Dios dice, el Señor les extiende gracia y misericordia. Aún hay tiempo para aquellos pastores que están dando enseñanzas, falsas enseñanzas, falsos maestros. Aún tienen oportunidad de que reaccionen y vuelvan su corazón al Señor. Por nuestra parte, permanecer e interceder y exponer la verdad, porque del Señor es la obra, y Él hará lo que resta, lo que tenga que hacer, y lo usará para traer salvación, para traer exhortación a aquellos que están desviándose de la verdad. Pero lo importante es que Dios extiende gracia y misericordia, y que aún hay tiempo. Solo es cuestión de venir a Él. El Salmo 51 nos dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Porque es lo único que el Señor está esperando y buscando de todos aquellos que no han entregado su vida a Cristo. Un corazón contrito, o sea, asincerado y humillado, reconociendo su estado de pecado y que solamente el Señor puede redimirlo y puede limpiarlo y perdonarlo. Es lo que Él está esperando de nuestra parte como seres humanos. Y gloria a Dios que con esto constatamos de que verdaderamente el pueblo de Israel tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Y continuará estando ahí, aunque la sociedad y el mundo no quiera verlo. Y muy importante, las decisiones que los hombres y los gobernantes de Israel están tomando el día de hoy, eso no quiere decir que sea la voluntad de Dios, pero eso no los aleja de su promesa, porque Dios es fiel en cumplirlas y traerá exhortación a cada uno de ellos, pero eso ya solamente el Señor puede hacerlo. Nosotros nos toca interceder por ellos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor y bondad. Gracias porque tú has decidido de manera soberana plasmar un plan desde tu eternidad que incluye el pueblo de Israel y a través de ellos manifestarte y bendecir a este mundo. Tú le dijiste a Abraham en el Génesis que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y hoy podemos ver esto cumplido, Señor. Como tú nos has bendecido a través de su descendencia, a través de su simiente, Señor. Pero hoy, Señor, tú nos recuerdas que tú no has desechado a tu pueblo, que tú cumplirás tus promesas nacionales y espirituales para todos aquellos que han creído en ti, Señor. Y también con tu pueblo Israel, Señor. Oramos por ellos, oramos por todos los ciudadanos en Israel, para que vuelvan su corazón a ti y encuentren salvación en el único camino al Padre, que eres tú, Jesús. Señor, y danos la convicción a cada uno de nosotros para permanecer y cuidarnos y velar en todo tiempo y no caer en la tentación de las falsas enseñanzas y de desdibujar quién tú eres, quién tu palabra nos dice que eres, Señor, para ajustarlo a nuestra conveniencia. Líbranos, por favor, de creer a nuestra manera, de que nuestra fe y nuestra convicción sea a nuestra manera y no conforme a lo que dice tu palabra.
Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor, por favor. Y ayúdanos, fortalécenos a permanecer en tu verdad, nutriéndonos de tu verdad en todo tiempo, en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios.